Muy buen día. Vamos a continuar con el diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Vamos a ver el módulo 4, referente a los riesgos y oportunidades en el sistema de salud en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lo que queremos es que comprendan las definiciones de peligro, riesgo y oportunidad, aprender qué aspectos deben ser considerados en la evaluación de contexto, entender los requisitos de evaluaciones de riesgo que exige la norma ISO 45001 y la metodología IPER-C, entender cómo elaborar y cuál es la función de un mapa de riesgo. Peligro. Según el decreto supremo número 005, nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Según la ISO 45001, fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. Como ven, la 45001, como está orientada a seguridad y salud en el trabajo, no menciona nada de equipo ni tampoco de ambiente. Sin embargo, la ley, nuestro decreto supremo, la ley de seguridad y salud en el trabajo, pues sí lo menciona como una definición más amplia. Riesgo, según el decreto supremo de la ley de seguridad y salud en el trabajo, probabilidad que un peligro se materialice en una determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. La norma CISO nos dice que es el efecto de la incertidumbre, puede ser positivo o negativo. Para la ISO 45001, la combinación de la probabilidad de que ocurran los eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Entonces, para el ISO 45001 eso es un riesgo. Oportunidad. La ISO 45001 en oportunidad para seguridad y salud en el trabajo y en el ambiente, nos dice que es una circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño en salud, seguridad ocupacional, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Nos dice que para la oportunidad para el sistema de gestión de SOMA, circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño o facilitar a la implementación del sistema de gestión de SOMA. Como vemos, pues una es orientado a la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente y el otro orientado al sistema en sí de gestión. La evaluación de contexto. Para realizar una evaluación de contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión SOMA. Además, la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la SCT, las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos de los trabajadores y de otras partes interesadas. ¿Cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos? La organización también debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión SOMA para establecer su alcance, el cual debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización, que pueden tener un impacto en el desempeño de seguridad, salud ocupacional o medio ambiente. Entonces vamos viendo que en primer lugar la evaluación de contexto hay que ver partes internas y externas. Y con esto pues nos dijimos en la clase anterior que tenemos que ayudarnos con técnicas, ¿no?, de análisis, como el análisis PESTEL, el análisis FODA, que nos permiten pues hacer y ver cuáles son las cuestiones externas e internas que puedan afectar a nuestra organización. También nos dice que debemos definir el alcance, o sea, hasta qué punto vamos a aplicar nuestro sistema. En este caso, pues si es de seguridad de salud, pues, probablemente va a ser todo, ¿no? Porque no sería correcto pues dedicarnos en seguridad en el área de administración y no aplicarlo pues digamos en el área de mantenimiento. No
muy probable que se den ese tipo de situaciones, pero sí es factible que apliquen las normas solo a un sector de la empresa. La comprensión del contexto de una organización se utiliza para establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión. Obviamente, cuando yo determino cuál es el alcance y cuál es el contexto de mi organización, puedo ver en qué puedo mejorar continuamente. Las cuestiones internas y externas pueden ser positivas o negativas e incluyen condiciones, características o circunstancias cambiantes que pueden afectar al sistema de gestión SOMA. En las cuestiones externas se pueden considerar cosas como el entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, ambiental y la competencia de mercado, ya sea internacional, nacional, regional o local. La introducción de nuevos competidores, contratistas, subcontratistas, proveedores, socios y prestadores de servicio, nuevas tecnologías, nuevas leyes y apariciones de nuevas profesiones. Nuevos conocimientos sobre los productos y su efecto sobre la seguridad y salud. Los factores y tendencias clave pertinentes para la industria o para el sector que tienen impacto sobre la organización. Entonces, como se ve, todas las cuestiones externas deben ser consideradas. Todo lo que está fuera del ámbito de la organización, digamos, fuera de sus instalaciones, ¿no? Y dentro de ello, pues los socios, los contratistas, los proveedores son, digamos, los principales. Y después ver el contexto de toda la sociedad, su cultura, lo social, lo político, puede afectar a nuestra organización, temas financieros también. Por ejemplo, muchas empresas se verán comprometidas, ¿no? Si han estado implementando su seguridad y salud en el trabajo con esta pandemia porque reduce el tema financiero y exige un mayor cuidado en la salud desde el punto de vista biológico. Entonces todo eso va a repercutir en el sistema. La aparición de nuevas profesiones es muy interesante. Muchas empresas pues están pasando, digamos, al ámbito este, del internet, utilizando pues el ámbito virtual, con mesas de partes virtuales, documentos virtuales, y que eso puede, digamos, acaecer en falsedad, ¿no? Entonces, o inclusive en un posible hacking de parte de algún ente externo. Esto pues hace que las nuevas profesiones sean tomadas en cuenta como profesiones de seguridad informática, ¿no? Para proteger no solamente los datos de la empresa, sino también las cuentas de nuestros posibles usuarios. Porque antes muchos usuarios no tendrían su cuenta y luego ya se les facilita su correo para que estén, digamos, en comunicación porque están haciendo el trabajo remoto. Hay que tener mucho eso en cuenta. Las relaciones con las partes internas, las partes interesadas externas, son muy importantes, ¿no? Todo eso va dentro de la evaluación del contexto. ¿Qué tanto puede impactarme una buena relación o una mala relación con mis partes interesadas hacia afuera? Si tengo un proveedor único en toda la zona de determinado material, pues mis relaciones deben ser muy buenas para que no se deslinde un posible rompimiento de contrato. Si me llevo mal, posiblemente adquirir la materia prima de lo que yo necesito de un lugar más lejano puede acaecer un sobrecostos y ver todo un ámbito diferente y cambiar mi sistema respecto al material que ya está utilizando, y eso le llamamos nosotros la gestión del cambio. En cuestiones internas tenemos la estructura de la organización, los roles y rendiciones de cuenta, las políticas, los objetivos, las estrategias, las capacidades entendidas en términos de recursos, conocimientos y competencia, los sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de decisiones, la introducción de nuevos productos, materiales, servicios, herramientas, software, las relaciones con los trabajadores, es muy importante, las normas, directrices y modelos adoptados por la organización, las normas internas, la forma y la extensión de las relaciones contractuales, actividades contratadas externamente y los cambios relacionados con cualquiera de los anteriores. En este caso, pues ya se ve más cuestiones internas, ¿no? O sea, de lo que yo veo en mi organización, nuevos productos, flujo de información, nuevos puestos de trabajo, posiblemente nuevas funciones y demás. Eh, para poder demostrar que se ha realizado una evaluación de contexto, la organización debería documentar su proceso de evaluación y la forma en que esa información es incluida en la planificación de la actividad preventiva,
Comúnmente se utilizan los siguientes mecanismos para documentar esta evaluación: una descripción general de la actividad de la organización, tipo de negocio, ubicación, cantidad de trabajadores, régimen de trabajo, productos, servicios, matriz FODA para análisis de contexto y descripción y caracterización de procesos de la organización. Esta información puede estar contenida en los planes, manuales o cualquier otro formato que la organización determine. Acá tenemos pues lo que habíamos mencionado, la matriz FODA, que es una herramienta de estudio muy importante para una empresa, ¿no? Para un proyecto, una persona inclusive, donde damos hincapié pues en nuestras debilidades, nuestras fortalezas y amenazas y oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las características internas? Son las debilidades y las fortalezas. Eso es un análisis interno. ¿Y cuáles son las situaciones externas? Las amenazas y la oportunidad. Entonces, esto se utiliza para ayudarnos, ¿no?, a poder trazar estrategias donde uno pueda hacer frente a lo que podamos encontrar en nuestra evaluación de contexto. Un análisis interno de la matriz FODA pues tiene que responder más o menos a las preguntas que vemos aquí: qué hace bien que el equipo trabaja, cómo es el personal, cómo se hace el trabajo, de qué recursos disponemos, cuál es el estilo de la gerencia. Puede responderse muchas más preguntas, ¿no?, y que pueden ayudar a identificar una debilidad y no una fortaleza. Entonces las preguntas son neutrales. Dependiendo de la respuesta, sabemos si lo que tenemos es una debilidad o es una fortaleza. En cuanto a las debilidades, pues estos son elementos pues, o recursos de energía, habilidades y actitudes de la empresa ya tienen y construyen barreras para lograr los objetivos. Podemos preguntarnos qué se puede evitar, qué se debería mejorar, qué desventajas hay en la empresa, qué factores perjudican el logro del objetivo, qué se hace mal, entre otros, ¿no?, para saber por qué no podemos cumplir. Si somos una empresa muy nueva, no tenemos muchas relaciones comerciales, o si el personal que hemos tratado no es idóneo. Entonces todo eso son nuestras debilidades. En el análisis externo, las oportunidades son factores positivos, ¿no?, que pueden servir para apalancar una fortaleza de la empresa. Si yo soy fuerte en determinado aspecto, pues tal vez con esta oportunidad puedo apalancar mi empresa y salir de donde estoy o mejorar aún. Aprovechar una fortaleza para maximizar una oportunidad. Preguntas como: ¿qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? ¿Existe una coyuntura en la economía del país? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios de la normativa legal y o política se están presentando? ¿Qué cambios en los patrones sociales de estilos de vida se están presentando? Esto es muy importante. Muchas empresas que se dedicaban a un rubro antes de la pandemia pues decidieron cambiar y se pusieron pues un rubro más necesario en este momento, que es por ejemplo el vender abarrotes o productos de primera necesidad, ¿no? Antes no lo hacían y luego terminaron haciéndolo porque fueron, digamos, un patrón social que cambió en el tiempo de cuarentena, ¿no? Esa es una oportunidad. Muchos otros emprendedores pues empezaron a tomar sus vehículos, vender, acercar el producto a las casas para que éstas no vayan al mercado. Entonces aprovecharon esa oportunidad. Las amenazas, en cambio, son situaciones negativas, ¿no?, externas de la empresa y que pueden atentar contra nosotros, ¿no? Generalmente pues son a veces son cuestiones de que nosotros no manejamos. Hay que entender que las cuestiones internas y externas nosotros no las operamos, se presentan, no tenemos injerencia ahí. Pero en lo que respecta a fortalezas y debilidades, sí, porque si hay una debilidad en mi empresa, yo puedo tomar acción para que deje de ser. Si hay una fortaleza en mi empresa, yo puedo tomar acción para potenciarla y utilizarla. Pero puedo crear nuevas fortalezas, ¿no?, o con una buena gestión en mi empresa, y me pueden aparecer también nuevas debilidades con una mala gestión en mi empresa. O sea, la decisión es de la organización. Pero en lo que es oportunidades, pues las oportunidades se presentan de forma externa. Yo no puedo pedir que de acá a 3 meses haya otra pandemia y yo creo esa pandemia para poder, digamos, tener más afluentes de clientes. Eso
no se da así. Las oportunidades se presentan aleatoriamente, mañana, pasado, de acá un año, 2 años. Entonces, y las amenazas también. Yo puedo estar teniendo acá mi venta de abarrotes y de repente alguien alquila el local del costado y hace lo mismo. Entonces yo no controlo. Yo no puedo ir y decirle, no, yo no quiero que vendas aquí. No, esa es una amenaza que va a estar ahí. Generalmente respondemos a preguntas como a qué obstáculos se enfrenta la empresa, qué están haciendo los competidores, se tienen problemas de recurso de capital, puede alguna de estas amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa, son cuestiones que hay que responder. Este análisis pues debe ser relacionado con un grupo multidisciplinario, ¿no? En la mayoría de disciplinas en las cuales se está involucrada mi organización para que el flujo de información sea mejor y también sería conveniente tener representantes de las diferentes áreas, ¿no?, que estén involucrados en la implementación y en la ejecución de controles del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Así como podemos contratar a algún experto externo que nos pueda pues brindar, digamos, otro punto de vista más específico, más especializado. La técnica de análisis FODA pues determina los riesgos vinculados al entorno de la organización que pueden afectar las políticas y las estrategias, las cuales deben ser considerados dentro de la evaluación de riesgos y los planes para abordarlos. Permite identificar oportunidades, ¿no?, que la norma lo llama riesgos positivos, y que deben aprovecharse para mejorar los resultados del sistema de gestión SOMA. Eh, un ejemplo en debilidad, ¿no?, tenemos falta de apoyo de la organización. En fortaleza, personas competentes, responsables del sistema de gestión. Amenaza, disminución de ingresos económicos por condiciones de mercado. Una oportunidad, clientes que requieren empresas certificadas, ¿no? Entonces nosotros podremos aprovechar. Es un ejemplo simple. La descripción y caracterización de procesos. Aun cuando las normas 14.000 y 45.000 no requieran expresamente la caracterización de los procesos involucrados en la organización, es recomendable realizar esta de la manera que la organización considere más adecuada a través de diagramas de flujo, mapas de proceso, diagramas CIPOC que vimos en clases atrás, u otros que sean convenientes al tipo y complejidad de sus actividades. Un diagrama de flujo nos ayuda a tener una mejor perspectiva de cómo se realiza el proceso, ¿no? Este tipo de caracterización ayuda mucho a identificar cuáles son las tareas que pueden involucrar mucho riesgo o inclusive descubrir una oportunidad de mejora. Los requerimientos pues, de usuarios y las partes interesadas pasan por procesos estratégicos, operativos y de apoyo, y al final tenemos pues digamos las partes interesadas satisfechas con el producto o servicio que le hemos brindado, ¿no? Este diagrama ya lo habíamos visto antes, es un mapa general de procesos. Como ejemplo tenemos que entran pues por un lado las necesidades de las partes interesadas, y todos los procesos operativos son los que lo convierten pues, en la satisfacción del cliente a través de todos los procesos de apoyos y todos los procesos estratégicos. Esto es algo muy general, no pueden basar en eso su mapa general que ustedes deseen hacer. Habíamos visto el diagrama CIPOC, que era más que nada para ver los inputs y los outputs, qué es lo que quieren, qué es lo que utilizo y qué es lo que doy como resultado del proceso. Los diagramas de flujos también ayudan mucho, ¿no? Donde se inicia el pedido, un control de formalidad de factura, la factura se paga al contado, si es sí, se reproceso de factura más pago, si es no, un reproceso de factura para archivar en pagos pendientes, o sea, le damos sentido. Entonces, viendo eso nosotros podemos observar dónde pueden haber riesgos negativos o positivos. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Previa a la planificación de la actividad preventiva en el sistema de gestión SOMA, debe realizarse la identificación de las partes interesadas que pudieran verse afectados por los resultados del mismo. En otras palabras, si yo voy a implementar el sistema, voy a cuidar más la salud de mis clientes, de mis trabajadores, y también voy a preocupar más por el medio ambiente, pues hay que ver. Entonces, pues el aplicar nuestro sistema puede afectarle a ellos.
Mm, y hay que ver pues en qué medida les afecta para poder tomarlos en cuenta para la comprensión de nuestra parte interesada. En el 45001, los trabajadores son una de las principales partes interesadas, ya que estos son quienes están expuestos a los riesgos, conocen el trabajo y deben participar y ser consultados en todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad de salud, así como también con la implementación y el mantenimiento del sistema de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pues dentro de las partes interesadas internas podemos tener a los empleados, gerentes, propietarios, y las externas, pues los proveedores, la sociedad, el gobierno y los clientes, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la parte interesada, todos los empleados que necesitan salud física y mental, las expectativas, un ambiente de trabajo seguro y saludable. Para los accionistas, un retorno de la inversión e incremento de las ganancias y una disminución de las pérdidas y crecimiento de utilidades, ¿no? Externas podemos tener a la sociedad, que necesita bienes y servicios seguros y saludables, que no afecten a la seguridad y salud de los vecinos, que no hagan ningún daño al ambiente. Dentro de del gobierno, pues el cumplimiento de los requerimientos legales, que las organizaciones con sistema de gestión de seguridad en el trabajo tengan licencias, reportes oportunos, cumplimiento legal, ¿no? El alcance. Una organización tiene la libertad y flexibilidad para definir los límites y la aplicabilidad del sistema en lo que es seguridad, salud y medio ambiente. Los límites y la aplicabilidad pueden incluir toda la organización, una o varias partes interesadas, unas partes específicas de la organización, siempre que la alta dirección de esa parte de la organización tenga sus propias funciones, responsabilidades y autoridades para establecer un sistema de gestión SOMA y que incluyen todas las actividades y productos y servicios dentro de sus límites. El alcance debe estar documentado y comunicado de la forma que la organización lo determine, así como considerar los aspectos revisados anteriormente en relación al contexto de la organización. Debe ser publicado de acuerdo al exigido por la norma ISO 14001. Entonces, como les había mencionado en la clase pasada, pues cuando se aplica estas normas no necesariamente es a toda la organización, puede ser a una parte. Como les había dado el ejemplo de SEDA, que había calificado en ISO 9001 de calidad en su sistema de emisión de residuos, nada más, no en su servicio, ni en sus quejas, ni en su servicio de atención cliente, nada, solamente en la emisión de residuos. Determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión SOMA. Tenemos que considerar temas internos y externos, los requisitos legales, actividades relacionadas con el trabajo. El alcance pues nos señala hasta dónde es disponible, ¿no? Una vez que se define el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión SOMA todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro. Eso sí, una vez que digamos que es el área de mantenimiento, pues todas las actividades del área de mantenimiento deben considerarse. Evaluación de riesgo y oportunidades. Para la planificación del sistema de gestión SOMA deben tenerse en cuenta los peligros de la salud en los trabajadores, el IPRC, que significa identificación de peligros, evaluación de riesgo y control, los aspectos e impactos ambientales, las oportunidades para el sistema para la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y otras oportunidades, los requisitos para el SOMA y otros requisitos, por ejemplo, de las partes interesadas, los riesgos y oportunidades asociados para el sistema de gestión SOMA y sus resultados. Si dan cuenta, la norma en todo lugar muestra partes interesadas. Quiere decir que la empresa, la organización es un ente vivo y no debe aislarse, ¿no?, de donde viene. Y todo lo que ellos aplican debe tener en cuenta que a lo que las partes interesadas puedan afectarle o puedan opinar. En lo que es el riesgo para el sistema de gestión SOMA, hemos identificado pues en la evaluación de contexto las amenazas, debilidades y resultado de ellos pues los requisitos también de las partes interesadas. Pues ahora deben determinarse los controles
que son necesarios para abordar esas amenazas o debilidades. Y cada posible escenario de riesgo debe ser evaluado de acuerdo a los criterios que la organización determine. Este es un ejemplo, como veíamos en otras clases anterior, que cuando es riesgo bajo, verde, pues no hacemos acciones ningunas, y riesgo medio y alto, pues son las que requieren control, ¿no? Y obviamente el riesgo alto requieren control inmediato. En las riesgo medio podemos esperar un tiempo, pero las de alto no necesitan una acción inmediata. En lo que respecta a las oportunidades sobre el sistema de gestión, estas también son identificadas durante la evaluación de contexto, lo que llamamos fortalezas y oportunidades. También puede haber un requisito de algunas partes interesadas y deben ser evaluadas para determinar si es pertinente aprovechar dichas oportunidades o qué es lo que se va a hacer con ellas, ¿no? Como vemos acá, tenemos implementar de forma inmediata, a mediano plazo o simplemente no implementar, ¿no? Ya dependerá pues, de cómo la organización determine en qué criterios implementar de forma inmediata. El riesgo para lo que es ya seguridad y salud en el trabajo. Hasta ahorita estábamos viendo lo que es el sistema mismo, ¿no? Pero en este caso vamos a ver a seguridad y salud en el trabajo, pues la gestión de riesgo implica analizar, ¿no? Hacer un IPC del peligro y riesgo, evaluar el sistema de si es un incidente o accidente, determinar cuáles han sido las causas inmediatas y las causas básicas. En las inmediatas tenemos actos inseguros o subestándares o condiciones inseguras o subestándares. En causas básicas tenemos factores personales, factores de trabajo, y como resultado de eso tenemos la prevención en lo que es respecto a la frecuencia y la previsión respecto a la severidad. Eso es una gestión de riesgo, básicamente, ¿no? Vemos el peligro, evaluamos el riesgo, el incidente, el accidente posible. Si sucede inclusive como un accidente, pues hacemos la investigación de un incidente o un accidente, determinamos las causas inmediatas, las causas básicas, y luego, mediante eso, pues vemos la prevención, la frecuencia con la que se puede dar ese incidente, accidente, y la previsión, la severidad con la que digamos, acaece pues el incidente o el accidente. Entonces, ¿qué nos dice la ley en el artículo 57? El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si todo está bien en tu empresa, una vez al año mínimo tienes que revisarlo, nuevamente evaluarlo. Cuando cambien las condiciones de trabajo, nuevos equipos, nuevas áreas, nuevas funciones, o cuando ha sucedido algún accidente, producto de la investigación, pues nuevamente evaluamos los riesgos. En la clasificación de peligros tenemos los peligros físicos, el ruido, vibración, temperatura, presión, electricidad, radiación, peligros químicos, polvos, nieblas, humos, vapores tóxicos, sensibilizantes como biocidas, carcinógenos como benceno, asbestos, corrosivos como amida, la soda cáustica, oxidantes como el cloro. Tenemos peligros biológicos, animales, insectos, vectores de enfermedades, ratas, mosquitos, agentes biológicos, virus, bacterias, hongos. Ergonómicos, manipulación de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, falta de confort ambiental por peligros físicos, diseño de puestos de trabajo. En peligros mecánicos, cargas suspendidas, partes móviles, rotativas, tráfico vehicular, desniveles, espacios confinados, equipos, sistemas energizados, pueden ser por energía potencial, hidráulica, neumáticos, eléctricos, superficies resbaladizas, irregulares, superficies cortantes, trabajos en altura. Los psicosociales, la organización del trabajo, la carga mental, las exigencias del puesto de trabajo.
Esto también es muy importante. Algunas empresas no lo consideran un peligro, no les evalúan, pero la norma ahora ya lo exige como tal y debe estar, digamos, evaluada como parte de todos los demás igual. La evaluación de riesgos va más enfocada a la probabilidad del daño y las consecuencias relacionadas con peligro en determinados escenarios. Y esto nos trae como consecuencia medidas preventivas y de mitigación. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos los peligros, ¿no? En primer lugar, evaluamos los riesgos y evaluamos las medidas de control. Todo eso en base de qué? En el análisis de las consecuencias de la severidad y en el análisis de las probabilidades de frecuencia. Esto significa, o sea, qué tan severo es el riesgo. Puede perder un dedo, una mano, el brazo, la vida. ¿Qué tan probable es que suceda? Casi nunca sucede, ¿no? Es probable, a veces sucede, todos los días, a cada hora, no sé, ¿ve? Entonces, son dos aspectos que se tienen que analizar. Reducimos el riesgo y evaluamos los riesgos residuales, no sé si por ahí ha quedado algo. La identificación de peligros y evaluación de riesgos para la SCT. En relación a los peligros de seguridad y salud en el trabajo, deben abordarse al menos aquellos numerados en el inciso del capítulo 6.1.2.1 de la norma ISO, lo que vemos en el módulo 2. Estos peligros deben ser evaluados por alguna metodología que defina la organización o la legislación. O sea, si la ley ya nos indica algo, pues lo tenemos que cumplir. Y si no podemos, la organización puede optar su metodología para hacer lo que es el IPRC, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgo y medidas de control. Adicionalmente, de acuerdo a la legislación peruana, deben considerarse los aspectos indicados en la actualización del artículo 77 del reglamento de ley 29783, contenida en la disposición complementaria del decreto supremo número 002-2020. Eso lo pueden ver en el material de lectura. Un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, la severidad, catastrófico, muchas muertes, no solo uno, muchas muertes. Mortalidad, una pérdida de una persona, de la vida o un estado vegetal. Pérdida permanente, puede ser lesiones que incapacitan a la persona, un brazo, una mano, la vista, una pierna. Pérdida temporal, que pueden incapacitarle pues por un momento, ¿no? Digamos que el codo se ha entumecido, el brazo se ha puesto muy rígido, entonces ya con un tratamiento pues pueden regresar. Y una pérdida menor que puede ser pues un corte, un raspón, un moretón, cosas así, ¿no? Esos son los criterios, por ejemplo, de severidad. En esta tabla podemos ver cuál es la lesión personal y eso, ¿no? Todo esto lo pueden ver en el anexo 7 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería del Decreto Supremo número 023 del 2007, ¿no? En probabilidad tenemos pues si es común, si es que ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible. Y entonces, como ves, cuando la severidad disminuye y también disminuye la frecuencia, el riesgo se hace bajo. Pero si la frecuencia aumenta y la severidad también, el riesgo se hace alto. La metodología de evaluación de riesgo, como habíamos visto en los capítulos anteriores, pues trae como consecuencia que todo lo que está en amarillo o rojo debe ser atendido para minimizar el riesgo. Y lo que está en verde puede ser, digamos, aceptable, ¿no? Es conveniente tomar una que otra medida si es que está en la factibilidad de hacerlo, pero no están obligados, ¿no? Eso no quiere decir que no va a suceder. Mucho ojo ahí, tengan cuidado. No porque yo todo lo pongo en verde, no va a pasar. No, hay que ser real y consciente de cuáles son las severidades, cuáles son la frecuencia de que eso suceda. Yo lo pongo todo en verde para no hacer nada, pero eso no va a evitar que tu gente se accidente. Y el fin de esto es prevenir, no reaccionar, sino prevenir. Acá tenemos un ejemplo de matrices IPRC.
Tenemos los niveles de medidas preventivas y mitigación. Primero es eliminación, eliminamos el peligro del todo, sustituimos, es el siguiente, sustituimos por otro tipo de peligro, tal vez mucho menos, con un riesgo mucho menor. Medidas técnicas que pueden ser un bloqueo, una protección tecnológica, medidas administrativas. Acá ya tenemos pues los permisos, a dónde podemos ir y para qué tenemos autorización y para qué no, esas son medidas administrativas. Vamos a lo que es al comportamiento, o sea, a la actitud de cada uno y por último pues al EPP, ¿no? Al equipo de protección personal. Los mapas de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo cuya principal función es la identificar y localizar y controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes que generan los riesgos a los trabajadores. Estos mapas de riesgo son muy importantes, facilitan el análisis de un riesgo, de análisis colectivo de las condiciones de trabajo y apoya las acciones recomendadas para el seguimiento y control y vigilancia de los factores de riesgo. Ayuda mucho ver un mapa cuando tú te vas cuando vas a una zona nueva, qué tipo de peligros puedes encontrar. Tal vez justo a la zona donde vas hay ese tipo de peligro para el cual tú no estás informado. Entonces tomas tus medidas, te informas y vas. Es mucho más práctico un mapa. Se puede ver tenemos que primero definir cuál va a ser el ámbito de estudio dentro del mapa, recopilamos información, encuesta y todo lo que se necesite, una inspección, una auditoría, identificamos y ubicamos los factores de riesgo. Bueno, ponemos pues que en esta zona, por ejemplo, hay equipos motorizados, cables, mucho sonido, hay peligros biológicos también. Y luego seleccionamos, pues de acuerdo a la norma técnica peruana, unos pictogramas que pues, debemos utilizar en el mapa de riesgo. Esto ya está normado. Entonces tenemos acá la norma técnica peruana, por ejemplo, la 399, que nos habla sobre los señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones. Entonces, basados en esto, podemos señalar en un mapa así como todos los tipos de peligro y que hay en la zona, ¿no? O al menos en el área donde se ha estudiado. Abajo una pequeña leyenda que nos ayuda a saber pues que aquí, no, acá hay riesgo eléctrico, acá hay riesgo de caída, acá hay riesgo de piso resbaladizo y cosas así, ¿no? Plasmamos gráficamente y publicamos y divulgamos, ¿no? Este es un ejemplo, un clásico, miren, áreas de máquinas, tenemos radiación no ionizante, superficie caliente, tropiezo y cosas así. Entonces, uno viendo esto, cuando se traslada o cuando yo voy a un lugar nuevo, puedo ver esto y identificar de qué debo tener cuidado en todo aspecto, ¿no? Ejemplos.